Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El vídeo de hoy es un vídeo especial para celebrar que el canal cumple un año. Y es que el pasado exactamente 20 de septiembre fue cuando subí el primer vídeo y la verdad es que ha sido un año muy interesante en el que he aprendido mucho y pienso continuar con este proyecto. ¿Cómo me he tomado este reto de seleccionar los libros? Es que, como considero que aún me queda muchísimo por leer, he hecho 15 libros que ya he leído y me encantaría releer sí o sí, y los otros 15 libros son libros que me encantaría leer y que necesitaría llevarme en un supuesto viaje a una isla desierta, en la que además intuyo que no habría mucho que hacer, con lo cual tendría muchísimo tiempo para leer. No he incluido las 5 novelas que ya incluí en mi vídeo de mis novelas favoritas para no repetirme, os dejaré el enlace por aquí si tenéis curiosidad. No he repetido autores y solamente he incluido los géneros de ficción de novela, relato, poesía y teatro. Además, hoy me he hecho un café que voy a intentar ir tomando para que mi voz aguante durante los minutos que dura el hablar de los 30 libros, que son muchos. Los he ordenado por orden cronológico de publicación y empezamos con una obra de teatro, Romeo y Julieta, de Sir William Shakespeare. Creo que esta obra no necesita presentación, todo el mundo, la haya leído o no, sabe la historia de Romeo y Julieta, se ha reescrito y recontado cientos de veces. Esta es una obra que yo leí cuando tenía 13 o 14 años, evidentemente por la curiosidad de yo quiero leer esta obra, ¿no?, de la que todo el mundo habla y que está en todas partes. No recuerdo absolutamente nada, con lo cual me encantaría releerla. Una de mis versiones modernas de la historia de Romeo y Julieta favoritas es sin duda la canción de los Dire Straits. La siguiente es de uno de mis favoritos, Gustave Flaubert, y es La educación sentimental. Esta es su novela más personal, en la que está más basada en su vida y en su experiencia personal. Y según él mismo la describe en una carta como: quiero hacer la historia moral, o más exactamente sentimental, de los hombres de mi generación. Es una novela de amor, de pasión como puede haber ahora, es decir, inactiva. Y es una novela que leí hace bastantes años, de la que tengo un recuerdo maravilloso, pero quiero volver a disfrutar de los detalles, que además es donde está el absoluto encanto de Flaubert. Siguiente, seguimos un momento más en el siglo XIX para ir a Chekhov, uno de los escritores rusos y quizá occidentales más influyentes, sobre todo en el relato, incluido en el relato moderno. Escribió sobre todo cuentos, pero también varias obras de teatro muy conocidas. Se calcula que aproximadamente escribió unos 600 cuentos. Evidentemente, estas antologías tan chiquititas pues solo tienen una parte muy pequeña de sus cuentos. Si no habéis leído nada de Chekhov y no sabéis por dónde empezar, os recomiendo el relato de El beso. Es un relato cortísimo y se siente y se lee como un relato súper moderno, a pesar de que fue escrito en 1887, según mis notas. Y realmente Chekhov ha influido en todos los grandes cuentistas del siglo XX y sigue influyendo en los del siglo XXI. Siguiente en la lista está la única novela del irlandés Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Esta es una obra de 1890 y de nuevo es una obra que leí hace muchísimo tiempo, y esta, sin embargo, el final de esta obra me dejó un sabor agridulce que quiero revisar. Quiero ver cómo tantos años después, al releerla, si se siente o no se siente diferente. Aparte de que en esta obra, en general en toda su obra, Oscar Wilde trataba mucho temas que me interesan especialmente, que es
sobre el arte y la estética y sobre para qué sirve el arte, que de hecho esta novela tiene un prefacio que forma parte de la novela, en el que, bueno, no voy a leerlo entero a pesar de que es 1 página y media, pero dice cosas como: el artista es el creador de cosas hermosas. El objeto del arte es revelarse y ocultar al artista. Ningún artista desea demostrar nada, hasta las cosas verdaderas pueden demostrarse. El pensamiento y el lenguaje son para el artista los instrumentos de un arte. El vicio y la virtud son para el artista los materiales de un arte. Todo arte es a la vez símbolo y superficie. Y por último dice: todo arte es absolutamente inútil. Seguimos y nos vamos ahora al siglo XX con Niebla de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno pertenece al movimiento modernista que empieza a finales del siglo XIX en Europa y se extiende a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. Es un movimiento artístico que en la literatura tiene muchas características, pero una de ellas es que la trama y el argumento empiezan a disolverse, empiezan a no existir. La verdad es que el modernismo como movimiento artístico me interesa mucho, es uno de mis favoritos de leer, es uno de los que más disfruto y además me parece muy interesante todos los juegos y todas las exploraciones y los experimentos que intentan hacer los artistas, en particular los escritores. En este caso conocemos al protagonista a través de sus monólogos, es decir, él va hablando consigo mismo sobre la vida y al principio de todo decide enamorarse de una chica con la que se cruza por la calle. Digo decide porque esto es fundamental, él conscientemente, no es que esté enamorado o se enamore y se dé cuenta de que está enamorado, sino que decide que va a enamorarse de esta chica. Esta es una parte muy pequeña de la novela de la que podríamos hablar muchísimo. Quizá haga un vídeo especial sobre ella, decidme si os interesa. Y Unamuno juega con los límites de la ficción y de la realidad y en un determinado momento hace saber a su protagonista que no es más que un personaje de ficción. Y también en estos momentos surge la pregunta de: entonces, ¿quién es el que decide mi destino, ¿no? Entonces, las decisiones que yo he tomado durante mi vida y que creía que yo tomaba de manera libre, ¿quién las ha tomado en realidad, ¿no? Bueno, y otras muchísimas cosas. Una novela muy corta, muy entretenida, se lee muy rápido y sumamente interesante. Seguimos con La metamorfosis de Franz Kafka. Kafka es uno de los escritores en lengua alemana más influyentes del siglo XX y no solo en la lengua alemana, de hecho tiene su propia palabra que está en el vocabulario de todos, que es kafkiano, y es que en sus obras está este absoluto absurdo de la vida, quizá de la organización de la sociedad, y Kafka explora en sus obras, pero en particular en La metamorfosis, esta lucha frustrada y que no lleva a nada entre el individuo y la sociedad. Una sociedad en la que el individuo como individuo no cuenta absolutamente para nada. Es un individuo desamparado, perdido, frustrado y bueno, pues todo lo que le ocurre parece absurdo. Seguimos con principios del siglo XX, con el modernismo, con los relatos. Katherine Mansfield. Katherine Mansfield es una de las grandes cuentistas en lengua inglesa. Ella es originaria de Nueva Zelanda, pero de joven decide ir a estudiar a Londres y ya se queda a vivir el resto de su muy corta vida, porque muere con 34 años, en Europa. Y escribe varias colecciones de relatos, publica en vida, y uno de los relatos que más os recomiendo, bueno, esto es una antología con todos sus cuentos, yo no me los he leído todos, por eso me los llevo a la isla desierta para poder terminarlos.
Si no habéis leído nada de Katherine Mansfield y queréis empezar por un relato muy breve y brillante, os recomiendo el que se llama Felicidad, que en inglés es Bliss. Vamos al otro continente. Fitzgerald con El Gran Gatsby. Tengo esta edición en español que es la que he leído y ahora me compré de segunda mano esta que es como antigua de Penguin, de las que antes hacía que no eran negras ni eran verdecitas, y tiene una cubierta que me encanta. Del Gran Gatsby lo que me gusta es el lenguaje de Fitzgerald, que es tan elegante y tan preciosista y un poco excesivo y demasiado a veces, pero a mí eso me encanta. Me encanta el punto de vista del narrador de esta historia, que es un externo que simplemente ve un poco desde la periferia la vida de los grandes ricos de principios de los años 20, todos sus excesos, todos sus despropósitos, todo su vacío en realidad. Tengo muchas ganas de releerla porque hace muchísimos años que la leí, un poco como pasa con casi todas las novelas de esta lista, y espero que sea pronto. Ahora vamos con un poco de poesía, y es que a mí me encanta la poesía, a pesar de que leo poquísima poesía. De alguna manera la poesía me consume mucha energía, porque yo me tomo la poesía como una experiencia, ¿no? Como un sentimiento, y me consume mucha energía y casi nunca tengo como el espacio mental para disfrutar de la poesía. Pero bueno, tengo que llevarme a Pedro Salinas. Tengo esta antología de cátedra con 3 de sus colecciones de poemas y es quizá su poesía la primera a la que me acerqué de una manera más extensa. Quizá en el momento en el que la leí conecté de una manera especial, aunque todas las veces que he ido volviendo a Pedro Salinas siempre conecto muchísimo con sus ritmos y con sus palabras y con sus voces, y realmente es una poesía. Esta colección es de 1933, bueno, La voz a ti de vida es la primera que hay aquí, es una de mis favoritas y se siente realmente muy moderna, a pesar de que han pasado casi 100 años desde que lo escribió. No puedo dejar esta sección sin leeros uno de mis poemas favoritos. Creo que leer poesía es una cosa dificilísima, así que haré mi mejor interpretación. Si me llamaras, sí, si me llamaras, lo dejaría todo, todo lo tiraría. Los precios, los catálogos, el azul del océano en los mapas, los días y sus noches, los telegramas viejos y un amor. Tú, que no eres mi amor, si me llamaras. Y aún espero tu voz, telescopios abajo desde la estrella, por espejos, por túneles, por los años bisiestos puede venir, no sé por dónde, desde el prodigio siempre. Porque si tú me llamas, si me llamaras, sí, si me llamaras, será desde un milagro, incógnito, sin verlo. Nunca desde los labios que te beso, nunca desde la voz que dice, no te vayas. Y mucha gente, cuando hablo con ellos de poesía, me dicen, es que yo no puedo leer poesía porque no la entiendo. Y para mí, la poesía, a mí no me gusta mucho sobreanalizar la poesía, porque creo que la poesía es más, sobre todo la poesía moderna, es más como un sentimiento. Es un poco como la música uno no la entiende en el sentido de analizarla y decir, oye, con esta nota, ¿qué me quiso decir? Bueno, pues para mí la poesía es un poco igual, es una emoción, un ritmo, un latido, y también hay que encontrar una poesía, un poeta con el que realmente conectes, y yo creo que la poesía también depende muchísimo, muchísimo, como todo el arte, de un momento anímico y de un momento personal en el que conectas o no conectas, y esto es lo que hay. Yo, si no leéis poesía, os animaría a probar y a experimentar con diferentes poetas, porque igual que en todo lo demás hay de mucho para todos.
Seguimos la lista con otro de mis favoritos, que es Albert Camus, creo que se pronuncia Camus. Es un escritor franco-argelino, nació en la Argelia francesa y es filósofo y es escritor, es uno de los máximos representantes según los críticos de la filosofía del absurdo. Esta es una de sus novelas más conocidas, además es ínfima y fue escrita en 1942, un poco en el abismo de la guerra. Él participó en la Segunda Guerra Mundial, porque ya vivía en Francia más o menos cuando empezó la guerra. Se fue de Argelia en 1940. Y este es un libro que yo creo que complementa muy bien a la Metamorfosis de Kafka, porque recoge esta idea del individuo frente a una sociedad al que no le interesa nada el individuo, la sociedad como un ente que se come al individuo, y es este individuo desamparado completamente. En el caso del extranjero es una de las obras más conocidas de Camus, y el personaje todo le es absolutamente indiferente, llevado al extremo máximo. Tanto que tiene un inicio igual que la Metamorfosis de Kafka. Estos dos son uno de los grandes inicios de la literatura. Y ya sabéis que la Metamorfosis empieza con la frase de: una mañana, al despertar de una noche llena de sueños intranquilos, Gregor Samsa se encontró en su cama convertido en un bicho monstruoso. Pero es que el extranjero de Camus empieza así: hoy mamá ha muerto, o tal vez ayer, no lo sé. He recibido un telegrama del asilo: madre fallecida, entierro mañana, sentido pésame. Nada quiere decir, tal vez fue ayer. Y a mí Camus me gusta mucho, no he leído aún toda su obra, pero estoy en proceso así que algún día quisiera hacer un vídeo dedicado solamente a Camus. Seguimos con uno de mis grandes favoritos europeos, y es Stefan Zweig. Tengo esta edición que recoge un montón de sus novelas breves, no todas, de hecho tengo otros libros que tienen novelas que no tiene esta edición. Aún así, como me voy a ir a la isla desierta, para no hacer demasiadas trampas, me llevo este volumen, que es el más contundente. Stefan Zweig también vivió la Europa de las dos guerras. Él estaba muy afectado por todo el despropósito y el desastre que estaba viendo, cómo se estaba enterrando y condenando Europa. Y esto le afectó mucho en toda su vida en general. Pero bueno, sus novelas, que casi todas son muy breves, tienen este aire melancólico de personajes desamparados y tristes y frustrados y absolutamente desgarradores, de algo perdido que no se va a recuperar, ¿no? Esta nostalgia de algo que fue y ya no va a ser, que un poco representa el sentir general yo creo que de Zweig y en general de muchísima gente que vivió y escribió en esta época tan dura y tan particular. No he leído aún todas sus novelas, pero quiero terminar, he leído varias de aquí. Bueno, y ahora nos vamos a Japón. Otro de mis favoritos, no podía faltar en esta lista una novela japonesa, así que de entre todas las novelas japonesas he elegido País de Nieve, de Yasunari Kawabata. Kawabata es uno de los escritores más internacionales de Japón, y ganó el premio Nobel en el 61, me parece. Y bueno, escribió muchas novelas, casi todas muy breves. País de Nieve, no he leído todas, pero de todas las que he leído es la más delicada, es la más poética, voy a decir, aunque Kawabata escribe muy poético en general.
y está este contraste de la sencillez de cómo lo cuentan los japoneses, ¿no? De este sentir japonés un poco minimalista, de esta estética minimalista, combinado con una poesía quizá llevada al extremo en la que está todas las luces, colores y sabores de la naturaleza y de todo el entorno que nos rodea y que refleja el sentir de los personajes. Seguimos con otra de las novelas que me gustaría releer más bien en breve, y es Doctor Zhivago, del escritor ruso Boris Pasternak. Es una novela que se publica en 1957 fuera de Rusia. De hecho, en Rusia se prohíbe, y a pesar de que Pasternak está tan restringido por el régimen ruso de aquel momento, él no quiere abandonar Rusia. De hecho no la abandona, muere en su dacha cerca de Moscú. Doctor Zhivago, que mucha gente la define como una historia de amor, a mí me parece una historia de guerra y de supervivencia, y es que aquí empezamos con la infancia de todos los personajes y les seguimos un poco durante toda su vida, en la que solamente viven guerra tras guerra tras guerra. Y es una novela que es su única novela. Boris Pasternak es sobre todo poeta, y creo que esto también se nota, y es una novela que creo que con una primera lectura se te escapan muchas cosas y se quedan muchas cosas sin terminar de disfrutar. Los personajes, todos, no solamente los principales, de hecho, Zhivago y Leda, son los que se supone que son principales, sí, son principales, pero hay otros personajes muy interesantes, muy bien desarrollados, y que vamos viendo su evolución y su transformación, sobre todo cuando se ven sometidos a todo este frío, a toda esta pobreza, al hambre, a la violencia. Y es una novela muy dura, pero por supuesto una novela absolutamente imprescindible. Ya termino, y para terminar tengo dos novelas que he leído hace relativamente poco y de las que ya he hablado, así que no voy a hablar muchísimo aquí. Una de ellas es Los recuerdos del porvenir, de la mexicana Elena Garro, por cómo está escrita, por lo que representa. Elena Garro, que para muchos es la precursora de lo que se llama realismo mágico. A ella no le gustaba nada este término, y ella tiene una vida también muy complicada, tuvo una vida muy complicada, muy difícil. También escribió muchos cuentos que también están publicados, yo creo que por Alfaguara, en una colección de cuentos completos. Y por último, que ya os dije que Araceli, de Elsa Morante, pasa a formar parte absoluta de mi lista de absolutos favoritos de todos los tiempos. Tengo muchas ganas de releerla en algún momento, quiero que pase el tiempo, y bueno, absoluto favorito. Vale, ahora pasamos a todos los libros que me encantaría leer y que aún no he leído. Me he restringido solamente a libros que ya tengo en mi biblioteca, y como dije antes, he intentado no repetir autores. Empezamos con Evgeny Onegin, de Pushkin, uno de los precursores de la literatura rusa moderna, que influenció a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Chekhov. Y Evgeny Onegin es un poema épico, bueno, no es épico, pero es en forma de poema, y esta edición es bilingüe. Tengo muchísimas expectativas y creo que me va a gustar muchísimo. El siguiente, un libro que no necesita presentación, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Yo leí Los Tres Mosqueteros cuando era adolescente, y fue uno de los libros que me enganchó absolutamente a la literatura, y de alguna manera me reservo El Conde de Montecristo para algún momento
quizá la isla desierta sea el momento. El siguiente que sí o sí me llevaría a la isla desierta es el Hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Esta es una de sus últimas novelas, la anteúltima creo. Es su novela más extensa. Todo el mundo dice que es su mejor novela también porque es una novela de madurez en la que ya todos los temas que le interesan y que ha estado desarrollando a lo largo de sus otras novelas están en esta novela. Por supuesto, tengo muchas expectativas. Lo que me ocurre con Dostoyevsky es que tengo mucho interés en su obra y estoy pensando en hacer un reto y leerme todas sus novelas por orden de publicación de escritura. No sé si algunos queréis unir al reto Dostoyevsky conmigo. Hablaremos. La siguiente, que ya la he nombrado en todas mis listas de pendientes existentes en este canal, y son Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. No voy a decir nada más, solo que ya. Pasamos a Thomas Hardy. He elegido Jude el Oscuro, es una de sus últimas novelas, no sé si la última, o no sé si la última es El alcalde de Castervis, no estoy muy segura. Thomas Hardy es uno de mis escritores del siglo XIX favoritos, y Jude el Oscuro es quizás su novela más oscura. Hardy ya de por sí es bastante oscuro y bastante melancólico, pero creo que Jude el Oscuro se lleva todos los premios. La siguiente que sí o sí tengo que leer cuanto antes son las sonatas de Ramón de Valle-Inclán. Valle-Inclán pertenece también al movimiento modernista, igual que Unamuno, que hemos hablado antes, y las sonatas son 4 novelas que no se publicaron a la vez. Aquí están todas juntas, pero las fue publicando a lo largo de varios años, y creo que Valle-Inclán es uno de los máximos representantes del modernismo español, y como he dicho antes, el modernismo es una corriente literaria que me interesa muchísimo y de la que disfruto muchísimo. Seguimos. Edith Wharton y La edad de la inocencia, que tengo en esta versión tan bonita que tiene los bordes así dorados. Tiene por dentro esta cubierta y estas contratapas, y bueno, la verdad es que no tiene mala letra, y es una versión muy chiquitita, es muy chiquitita. La edad de la inocencia es la obra de Edith Wharton más conocida, quizá también más compleja, y un poco también me la estoy reservando. Estoy leyendo todas sus obras antes y en algún momento llegaré a La edad de la inocencia. En este caso me la llevo a la isla. Un poco de poesía. Fernando Pessoa, que es uno de los máximos representantes de la literatura portuguesa del siglo XX. Es uno de sus libros más conocidos, que no es de poesía, sino que es de reflexiones y de momentos y de otras cosas así diversas. Es el libro del desasosiego, pero yo tengo ya en mi biblioteca Un corazón de nadie, que es su antología poética, y esta edición también es bilingüe, portugués-español, y poco a poco, la verdad es que no he leído nada de Pessoa. Es uno de estos grandes referentes que tengo en mente siempre y que por algún motivo nunca llego. Seguimos con Virginia Woolf, gran representante del modernismo inglés. Esta es su novela Las olas, es una de sus novelas más experimentales, es de 1931, y es una novela muy simbólica, en la que creo que el mar y las olas del mar y el sol y la playa tienen un papel muy relevante, y como siempre está, yo creo que el flujo de conciencia de sus personajes. No lo sé, es muy cortita y voy a atreverme, yo creo, a leerla en inglés. Otra de mis grandes pendientes, y que tengo uno de sus libros, es Carson McCullers. Carson McCullers es una escritora estadounidense de principios del siglo XX. Se le
encuadra en este movimiento que se llama gótico sureño, junto a Faulkner y junto a otros escritores como Flannery O'Connor. Esta es su primera novela, que además fue una absoluta fascinación por todos, porque ella solamente tenía 23 años cuando la escribió, y El corazón es un cazador solitario. La verdad es que no tengo ni idea de qué va, pero tengo muchísimas ganas. He oído solo cosas súper positivas de esta escritora y en particular de esta novela. La siguiente que tengo es La suite francesa de Irene Nemirovsky. Esta es una novela póstuma. El manuscrito se descubrió cuando, bueno, en el año 2011 me parece, 2007. Irene Nemirovsky estuvo viviendo sobre todo en París, aunque es originaria de Kiev, y ella escribía en francés, escribió muchísimas novelas, y esta es, digamos, su última obra antes de que la llevaran a Auschwitz, y allí murió en 1941, me parece. Y de Irene Nemirovsky, esta también la tengo un poco reservada por ser la última que escribió, y estoy leyendo, que ahora está volviendo a publicar Salamandra sus novelas, estoy leyendo sus otras novelas que son mucho más cortas, y llegaré a Suite francesa en algún momento, por supuesto. Después tengo el premio Nobel egipcio Najib Mahfouz, que tiene una de sus novelas más grandes. Es una saga familiar en la que cuenta toda la historia del Egipto moderno a través de la historia de varias generaciones de una familia. Es una trilogía, esta es solo la primera parte, ya no me daba para sacar más libros, pero bueno, los otros son igual de gorditos. Y Mahfouz es uno de los escritores egipcios más internacionales, más reconocidos. Le dieron el premio Nobel. Después de eso tuvo, y ya antes, pero después de eso, sobre todo, tuvo muchísimos problemas en el Cairo. Estaba puesto, bueno, pues un precio a su cabeza. De hecho, intentaron asesinarle en varias ocasiones. Él nunca quiso irse del Cairo y vivía como en su barrio y hacía su rutina de paseo por las mañanas. Él decía que le encantaba pasear por las calles del Cairo, que siempre había conocido, y hacer un poco como su rutina de ir a su café y de hacer sus cosas. Y bueno, finalmente, efectivamente, uno de estos intentos le asesinan en la puerta de su casa. Vale, esta siguiente novela tenía que estar en la lista porque de alguna manera tengo que leerla, porque es que todo el mundo la ha leído y todo el mundo habla maravillas de ella, y es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y no la he leído aún, no lo he hecho. Un poco más de poesía, como ya he dicho, me encanta la poesía y estoy intentando leer más poesía, un poco a obligarme, entre comillas, a leer poesía. Y una de las poetas que más me recomiendan por todas partes, mis amigos que leen poesía, es la argentina Alejandra Pizarnik. Tengo aquí toda su poesía en este volumen tan bonito de Lumen, y he leído algunas cositas, pero quiero continuar avanzando con Alejandra Pizarnik. Terminamos con Clarice Lispector, que también me la recomiendan por todos los lados. Clarice Lispector es una escritora brasileña de origen ucraniano, ella también es de Kiev, y es una de las escritoras que cambió o transformó o digamos que inventó su propia manera de narrar y de contar. Es conocida por eso. Este es uno de sus últimos libros. El primero de ellos, que es el único que he leído, se llama... El primero de ellos es El cerca del corazón salvaje, que es el único que he leído. Y me llevo este, que es uno de los que tengo, que además es brevísimo, pero su estilo es muy intenso, muy emotivo, y que realmente necesitas espacio para disfrutarlo y para sumergirte en la forma que tiene de contar las cosas. Para terminar, os voy a poner
3 estadísticas de estos 30 libros que me apetecía hacer y que me ha resultado muy curioso. La primera de ellas es por los diferentes idiomas, y es que el 27% de los libros son en inglés, el 23% en español, el 14% en francés, el 13% es ruso, y luego ya vamos a los idiomas minoritarios, pero hay alemán, portugués, árabe, italiano y japonés. Sobre los siglos, claramente, muy claramente, me gusta muchísimo el siglo XX frente a todos los demás siglos, y este es el 70% de los libros pertenecen al siglo XX y solamente un 27% al siglo XIX. Luego está Shakespeare con el único representante del siglo XVI. La última estadística que hice, porque me daba mucha curiosidad, es entre escritores y escritoras, entre hombres y mujeres autores, y esta es la estadística: un 66% hombres y un 33% mujeres. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y por escucharme. Si queréis compartirme vuestra lista en los comentarios, estaré encantada de leeros, o queréis decirme cualquier otra cosa. Decidme si os interesaría hacer conmigo el reto de Dostoyevsky, que es ir leyendo todas las novelas de Dostoyevsky por orden cronológico. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.